¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, seguir revisando las clases grabadas, seguir revisando las actividades en la plataforma. De igual manera, ¿no? Si nos falta algún certificado, algún documento, algún requerimiento en la institución, por favor, entregarlo lo más pronto posible, ¿no? De igual manera, pues, tratemos de una u otra manera estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de un poquito del arte suntuario, es decir, el arte de los musulmanes, ¿sí? Bien, ya les voy a compartir pantalla, regálenme un segundito, por favor. La anterior semana nosotros estábamos revisando acerca directamente, ¿no? De el Islam, que prácticamente es una religión sumamente llamativa, sumamente aceptable y sobre todo pues es una de las grandes religiones monoteístas, ¿no? Ahora, dentro del Islam, ¿cómo se llamaba su profeta? ¿Me hacen acuerdo tal vez? Mahoma. Mahoma, muy bien. Mahoma, ¿a qué edad comenzó su peregrinación? Muy bien. ¿A qué edad empezó su peregrinación? ¿A qué edad fue? Si bien es cierto, nosotros podemos identificar, ¿no?, que la vida de Mahoma realmente fue de bastante sufrimiento, ¿no? Recordemos también que su niñez realmente pasó bastantes penurias, sufrió muchísimo, era de la clase más baja de los Quraishitas. Recordemos que directamente entre los musulmanes se hablan directamente entre clanes, ¿no? Y obviamente tanto su niñez, su juventud, su preadultez, realmente sufrió bastante por el tema del no tener recursos, ¿no? Era muy pobre, él trabajaba directamente para los señores de las casas directamente de los jefes tribales, ¿sí? Y obviamente pues sufría de bastante necesidad, ¿no? Sin embargo, la situación cambió cuando Mahoma contrajo matrimonio con Jadilla. Jadilla, que prácticamente era la viuda de un gran mercader que obviamente pues vivía en la Meca, ¿no? Eso permitió directamente a que Mahoma mejorara sus condiciones de vida y sobre todo lograra directamente viajar de un lugar a otro con la finalidad de conocer más sitios, más lugares y eventualmente permitió en este caso que su conocimiento también avanzara, ¿no? Si recordamos también podemos identificar que Mahoma dentro de su viaje, en este caso de peregrinación, se manifiesta que en sus inicios tuvo un contacto con el arcángel Gabriel, ¿no? Obviamente destaca el arcángel Gabriel en otras religiones, en el caso del cristianismo, en donde destaca su presencia, ¿no? Él conversó con el arcángel Gabriel, él le había mencionado que sería pues el nuevo profeta de esta religión, y desde ahí comenzó su peregrinación, ¿no? Obviamente, llegando pues a las clanes, a las tribus que obviamente mantenían otro tipo de religión, ¿no? Sin embargo, a los muchos esfuerzos que hizo Mahoma por el tratar de que esta religión realmente lograra, en este caso, tener un crecimiento fuerte, ¿sí? Logró unificarlos, ¿no? Bajo una sola normativa,
bajo una sola religión, ¿no? Obviamente después fueron apareciendo lo que son las profesiones de fe que tenían los islámicos, ¿no? Y sobre todo empezaron pues a plasmarse lo que son libros sagrados. Por ejemplo, dentro del Corán prácticamente destacan 114 capítulos en donde hablan acerca de la vida, de las vivencias, ¿sí? De los viajes que tuvo Mahoma y sobre todo de la enseñanza que él dejó, ¿no? Recordemos que Mahoma prácticamente no escribió ningún libro, sino más bien salía a las plazas y obviamente pues comenzaba con su peregrinación, ¿no? Eso directamente permitió con el califa Osman, sí, siglos después, eventualmente recopilar toda la información, ¿no? Y en el Corán manifiestan 5 profesiones de fe. El primero directamente lo podemos identificar, ¿no? Como el ayuno, después dar limosna, después directamente tener lo que es el mes del Ramadán, hablar directamente, en este caso, de las profesiones de fe, ¿sí? Viajar al sitio de la Meca, que es un sitio sumamente sagrado para los musulmanes, ¿no? La Meca prácticamente simboliza y es algo similar a lo que nosotros dentro de la religión católica cristiana destacan directamente lo que es la iglesia, ¿no? ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? No, licenciado. Ya, muy bien. Esperemos un segundito, por favor. Ahí sí ya se puede ver. Ya, muy bien. Excelente, ¿no? Aquí podemos hablar un poquito acerca de la pintura, la escultura y las artes suntuarias, ¿no? Hablamos directamente del arte musulmán, ¿sí? Destaca la utilización de la caligrafía dentro de las obras, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí podemos determinar imágenes sumamente representativas. Además de ello, tiene una decoración sumamente llamativa, ¿no? Las puntas directamente de esta decoración. Aquí tenemos la representación de estos animales, ¿sí? De igual manera, tenemos aquí la utilización de materiales preciosos, ¿no? Cabe recalcar que prácticamente ellos destallaban directamente lo que son materiales preciosos, tanto en el piso, sí, como en el techo, en las puertas, eventualmente las obras o los materiales preciosos, ¿no? Aquí hablamos del oro, de la plata, hablamos directamente de cómo, sí, en este caso destaca directamente la utilización de figuras geométricas, ¿no? Entonces, realmente ellos se enfocaban directamente a plasmar estas imágenes dentro de los sitios sagrados, ¿no? Hablando de la Meca y sobre todo directamente de las características propias que tenían estas obras. Me ayuda, por favor, la señorita Anabelia, por favor. Pintura, escultura y las artes suntuarias. Señorita Anabelia Juliet, ¿no estamos? Listo. Muy bien. Signota. Me ayuda, por favor, la señorita Yesenia Abigail. Ya, licenciado. Pintura, escultura y artes suntuarias. Las artes figurativas en el Islam nunca tuvieron un gran desarrollo, más por prejuicios sociales que por una prohibición expresa del Corán. Lo que el Corán condena es la idolatría, no la representación figurativa. Esto quiere decir que hay una escasez real de pintura y escultura, aunque no absoluta, no obstante, en épocas rigoristas, anicónicas, sí se lanzaron fatuas de prohibición de pintar seres vivos. Hoy en día la mayoría de los musulmanes no tienen en cuenta lo que sí se ha respetado en la tabú, de pintar la cara de Mahoma y sus compañeros de los primeros tiempos.
Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. En el caso directamente de las figuras dentro del Islam, por decirlo así, no tuvo un gran crecimiento, ¿no? Más que todo directamente por las normativas que los musulmanes tenían. Es decir, prácticamente el Corán prohíbe lo que es la representación o la idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿Qué será la Adorar, idolatría? adorar las imágenes. Ya, muy bien, excelente. Adorar las imágenes, ¿no? Sobre todo dentro del Corán prácticamente destacan que la reverencia, sí, todo el aspecto religioso debe ser enfocado directamente a Mahoma y a los primeros compañeros que él tuvo, ¿no? Entonces, prácticamente, si nosotros observamos su religión, siempre representa solamente a Mahoma y a sus primeros compañeros, nada más, ¿no? En comparación directamente con la religión de acá, podemos identificar, ¿no? Que tenemos figuras representativas, tenemos personajes emblemáticos, tenemos santos, entonces, eventualmente ellos, bajo su cosmovisión religiosa, detallan de que directamente solo se debe tener una adoración pues a Mahoma, ¿no? También podemos determinar en este caso que solamente se atribuía, en este caso, a representarlo solamente a él, ¿no? Y en algunos casos también existían las normativas de prohibición de pintar a los seres vivos. Miren, por ejemplo, acá la mayoría de estas figuras decorativas siempre estaban decoradas directamente con figuras largas, ¿sí? Tanto sus pies, sus manos, ¿sí? En donde eventualmente tenían una gran decoración con materiales preciosos, ¿no? Vamos, la siguiente diapositiva. Señor Tito Samuel, por favor. La que está aquí en la pantalla, profe. Sí, por favor. En pintura hay que destacar la, la miniatura presa que, al igual que la de los cristianos, decor- decoran libros en Corán, libros de literatura y científicos. Los motivos son tantos religiosos como de los, como de la vida palacie- palaciega y su placer. Es la mayor fuente de imagen figurativas del Islam, que tenemos su época de esplendor. Son los siglos 10 y 11. En la miniatura distinguiremos tres esculturas, la árabe, la presa, persa y la cultura, la escuela árabe aprecia en el siglo XII en automato de Al-Hariri, obra de medicina atribula, a, aríbulas a Galgeo o dos podrides. La materia medicinal, el libro de fábulas de Califa y Dinana, libro de aventuras, pero sobresalen el libro de arte veterinarios. Más profe. Excelente, muy bien, hasta ahí, excelente, 10, muchísimas gracias.
Ahora, si bien es cierto, aquí directamente destacan, ¿no? Lo que se conoce como las figuras decorativas, sí, que prácticamente la tuvieron dentro del imperio persa, ¿no? Es algo similar a la decoración que también tienen los libros cristianos. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos determinar que la época en donde tuvieron un gran crecimiento de las artes figurativas, sí, del Islam, prácticamente fue en el siglo X y en el siglo XI, ¿no? Aquí también destacamos escuelas sumamente importantes en el arte como es la escuela árabe, la persa y la turca, ¿no? La escuela árabe prácticamente aparece en el siglo XII en el territorio de Irak, donde prácticamente destacan las costumbres, las tradiciones, los ritos de aquella época, ¿no? Y también podemos determinar algunas obras en materia de medicina, en fábulas, Calila y Digna, y sobre todo también detallamos lo que es el libro del arte veterinario, ¿no? Entonces, si bien es cierto, prácticamente podemos determinar que las obras iban centrados tanto en el aspecto religioso como el crecimiento del conocimiento, ¿no? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. La señorita Julia Carla, por favor. Señorita Julia. No, no estamos. Muy bien, sin nota. Señorita Jennifer Patricia. Tampoco, señorita Patricia. Muy bien, sin nota. Señorita Fanny Estela, por favor. Fanny Estela, no, tampoco. Listo, muy bien, sin nota. Señor Esteban Alexander, Buenos días, dicen. por favor, La buenos escuela, días. la escuela persa surge Disculpe, que a partir disculpe, del... ¿qué nombre dijo? Sí. ¿Qué nombre? Es que Señor yo estoy Esteban. Aquí, Esteban aquí estoy, Alexander. Yo, dice. bueno, Aquí soy yo yo. soy Steve Alexander, Steve, pero no sé, Ah, a ya, veces no, me el dice señor a mí. Esteban Alexander. Casi, Ah, vale, casi, el vale, entonces, señor Esteban Alexander. Aquí. vale, disculpe, disculpe. Listo, muy A ver, bien. Despuésito nos ayuda, por favor, señor Esteban. está bien. La escuela persa surge que al fin del siglo XIV y tiene una influencia oriental, sobre todo, sobre todo China. Destaca del bestiario de Ibn Batista, el libro de los reyes y el tratado de anatomía de las constelaciones. En el siglo XIV se conoce la figura de Besdad, que Pareja creó te la llama. escuela besadiana, famosa por sus obras de género y los retratos. La tercera escuela turca a partir del siglo XIII. La obra más representativa es el libro del saber sobre los aparatos mecánicos. En la decoración predominan los motivos geométricos, los colores planos y vivos y las líneas negras. Uno de los motivos más característicos de la epigrafía, con frases del Corán. Muchas gracias. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de las escuelas más importantes de los islámicos, destaca directamente la escuela persa, ¿no? Tiene influencia oriental, sobre todo en la cultura de China. Nos habla directamente de algunas obras de arte como es el Betario de Bajicha, el Libro de los Reyes, y el Tratado de Anatomía de las Constelaciones, ¿no? Aquí también aparece en el siglo XVI lo que se conoce la escuela Betsadiana, ¿no? Obviamente es famosa por el género que directamente trataba de identificar y sobre todo los retratos que también empezaron a darse, ¿no? De igual manera podemos identificar lo que son colores sumamente llamativos,
También podemos identificar lo que es la caligrafía, líneas negras, ¿sí? También podemos detallar lo que es la epigrafía. La epigrafía prácticamente son las escrituras o la caligrafía que podemos encontrar tanto en paredes, en muros, ¿sí? Si hablamos directamente de la Meca, podemos encontrar, ¿no? En la puerta principal, en el piso, en las columnas, ¿no? En donde destacan directamente las enseñanzas de Mahoma. Miren, por ejemplo aquí, en estas imágenes que tenemos aquí abajo, miren, detallan directamente lo que son figuras geométricas, ¿sí? Y también lo que se conoce como las líneas negras, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Me ayuda, por favor, el señor Steven, por favor. Ahora sí, el señor Steven. La escultura es aún más escasa. Se reduce a las artes menores, cerámica, vidrio, marfil, cofres, etc. Sin embargo, existen relieves con motivos geométricos y caligrafía en puertas y paredes. Este tipo de representaciones encuentra su ámbito en la élite social islámica, que gusta del lujo. Escultura como la del Patio de los Leones en la Alhambra de Granada es extraordinaria. La cerámica comienza en periódico abasí. El principio centro productor es la ciudad turca. El principal centro productor es la ciudad turca de Esmira, en la que se fabricaron los primeros azulejos decorados. En marfil destacan los olifantes, cuerno de marfil, de carácter decorativo y finamente labrados. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, aquí también podemos determinar, ¿no? Que las artes más representativas o de gran avance que tuvieron los musulmanes fue la cerámica, el vidrio, el martil, en cofres también, ¿no? Hablamos también acerca del gran trabajo que ellos destacaban dentro de los olifantes, prácticamente es el cuerno de marfil, ¿no? Que también utilizaban con fines de decoración, ¿no? Hablamos también los azulejos, ¿ok? También detallamos lo que son las figuras labradas decorativas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, ¿sí? Miren cómo decoraban, cómo labraban la representación de estos animales y sobre todo la caligrafía que ellos tenían, ¿no? ¿Sí? Sumamente llamativo. Ahora, vamos a detallar otra actividad importante que los musulmanes también desarrollaron, ¿no? La fabricación de vidrio. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Sofía Espinosa? ¿Estamos ahí? Buenos días, Ilisen. Por favor. En la fabricación de vidrio aparecen nuevas técnicas, como el soplado y el vidrio pintado. La madera se trabajó con mayor profusión, ya que las obras estaban destinadas a la talla de alminares, tribunas, mirabes, armarios y recubrimiento interior de cubiertas. Entre los metales sobresale el bronce, en el que aparecen motivos animales. Servían como objeto de varilla o de uso religioso, pero más representativo en el desarrollo de los tejidos. Utilizan todo tipo de telas, pero gustan sobre todo la seda y las alfombras y tapices. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de otras grandes características que tuvo el arte musulmán, fue el desarrollo o la fabricación de vidrio, ¿no? El vidrio soplado, el vidrio pintado. También detallamos directamente el trabajo en la madera, como el caso de la creación de los armarios, de los alminares, de los mirabes, que prácticamente eran formas o muebles, en este caso, que lograron detallar de la madera, ¿no?
También podemos atribuir el trabajo en el bronce, ¿sí? En donde se representan directamente algunos animales, el trabajo directamente en la vajilla con la finalidad religiosa. Sobre todo también podemos detallar algunas obras de textilería, ¿no? Como la seda, las alfombras y los tapices. Por ejemplo, ¿tenemos en casa alfombras? Sí, ¿no? ¿Tenemos o no tenemos? Alfombras, tapices. No, no, Lice. Muy bien. Los tapices, bueno, en el caso de ustedes que tienen en la nave, en el auto, ¿tienen o no tienen tapices? O tapicería que se le conoce. Sí, Sí, ¿no? Licen. Muy bien, ya les voy a mandar a consultar. Ahora, si bien es cierto, podemos identificar, ¿no?, que la mayoría de estos avances que los musulmanes crearon dentro del arte prevalecen inclusive en nuestra casa en este momento, ¿no? Si hablamos de armarios, si hablamos de las escrituras directamente dentro de los muros, sí que prácticamente acá no es muy desarrollado, pero también podemos determinar que los musulmanes han llegado pues por todo el mundo, ¿no? Y otra de las obras sumamente representativas y hermosas que tienen son las obras de arquitectura, ¿sí? Bien, me ayuda por favor la siguiente diapositiva. El señor Mateo Alejandro, ¿estamos ahí? Señor Mateo Alejandro. Listo, muy bien, sin nota. Señor Carlos Augusto. Señor Carlos Augusto, no estamos. Listo, muy bien. Señor Gianmarco Moreira. ¿Se me escucha? Y si le escuchamos. Ya, un momentito. Eh, la arquitectura es la representación artística por excelencia del Islam. Goza de una notable uniformidad a pesar de la variedad de influencias que recibe. E incluso a lo largo del tiempo, los musulmanes adoptan y adaptan todos estos elementos de forma creativa según sus necesidades y su concepción del mundo. Lo más destacado es la exuberancia decorativa, geométrica, epigráfica y vegetal de la cería y mocárabes. L- l- Los almohades utilizan los paños de ceja, una retícula de rombos de trazos lobulados o mixtilíneos. Todo el espacio se decora debido al horror vacui. Es una decoración notable abstracta. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de la arquitectura, ¿no? Podemos detallar que sus obras de arte, y hablando de las mecas, sí, realmente son sumamente grandes, sumamente extensas, tienen columnas, tienen cúpulas, sí, tienen figuras geográficas, geométricas, perdón, en donde eventualmente las podemos identificar, ¿no? Colores sumamente llamativos, materiales preciosos. También hablamos en este caso de del desarrollo directamente de la pintura y la decoración dentro, tanto en el piso como en las columnas, como en el techo, dentro de las mecas, ¿no? Sumamente llamativos. Otra técnica sumamente importante y la que se caracteriza por los musulmanes es el horror vacui. El horror vacui en este caso se interpreta como el miedo al vacío, ¿sí? Entonces, es decir, todo es decorado, todo es pintado, no debe existir nada vacío. Sí, entonces prácticamente si en algún momento podemos visitar lo que son estas mecas, realmente ustedes pueden identificar que todo se encuentra decorado, ¿sí? Desde el primer bloque hasta la parte del techo en donde supuestamente sería más incómodo representarla, está todo decorado. ¿Sí? Entonces, sumamente entregados
a la representación dentro de las mecas, sobre todo dentro de sus palacios, ¿no? Miren. ¿Sí? Sumamente llamativos, ¿no? Las columnas, las cúpulas, también hablamos del trabajo en piedra, el recubrimiento de yeso, la mampostería, ¿sí? Sumamente llamativos. Especialmente donde vivía el califa, ¿sí? Las obras de arte eran sumamente utilizadas con materiales preciosos, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que es la bóveda de cañón, las cúpulas, también encontramos los arcos de herradura mixtilíneos, ¿sí? Sumamente llamativos, ¿no? Recordemos que una de estas obras de arte, sí, de cierta manera, años atrás era conocida pues como una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Conocido como el Taj Mahal, ¿sí? Ahora, podemos identificar, ¿no? Miren, dentro de las mecas, ¿sí? Dentro de sus templos encontramos, miren, una decoración tanto en el piso, las columnas, figuras geométricas, los colores sumamente llamativos, tanto en el piso como la representación en los vidrios, ¿no? Aquí tenemos el trabajo, en este caso, de la seda, la tapicería, y aquí la decoración en las columnas en general, ¿no? Sí, miren, de igual manera las tenemos acá. Aquí podemos identificar, ¿no? Que el edificio más importante que tenía el califa se le conocía como el Mexuar, ¿sí? En donde eventualmente contaban con algunos departamentos como el Karaj, que era la sala del trono del califa, el Salamik, que era centro de ceremonias importantes, y el harén, que eran habitaciones privadas de las mujeres, ¿no? También podemos encontrar lo que son jardines, baños, también podemos encontrar lo que son los baños con aguas termales, ¿sí? Y que obviamente es una fina característica que tienen los musulmanes, ¿no? Sí, miren por ejemplo acá. ¿Sí? También podemos identificar, ¿no? Que en base a estas obras de arquitectura de esos templos, lograron también identificar y crear lo que son hospitales, acueductos, puentes, escuelas, ¿sí? Mantenían lo que es una base fundamental en base a estas iglesias, ¿no? En base a las iglesias, porque prácticamente detallan como los sitios sagrados de los musulmanes, que son las mecas, ¿no? La Cava, el Acá, que prácticamente son sitios sumamente religiosos y en donde podemos identificar que el Islam ha llegado pues por todo el mundo y sus iglesias, sus templos, sus obras de arquitectura, de pintura, de escultura, del trabajo directamente en los vidrios, del trabajo directamente en la textilería, siguen en constante crecimiento hasta el día de hoy, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, ¿no? Bien, en ese caso, pues chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Y en la tardecita ya nos encontramos, ¿sí? Muy bien, pasen un bonito día y nos vemos en la tardecita, por favor. Gracias, igualmente, Licen.